Ezra, Nehemiah, and Esther Esdras, Nehemías y Esther are the last three books. son tres postreros libros históricos de Israel. Al final de los libros de Crónicas, la situación existente era miserable a los ojos de Dios. La tierra había sido usurpada, había sido tomada por los paganos, y el pueblo de Israel había sido llevado al cautiverio. El templo había sido quemado, y el muro de Jerusalén había sido derribado. Toda la tierra santa estaba desolada. Con razón que Jeremías se lamentaba. Pero mientras se lamentaba, recibió el consuelo de parte de Dios, como si Dios le hubiera dicho: Jeremías, no te lamentes mucho. Permíteme darte unas buenas noticias. La condición lamentable de tu país, de tu pueblo, de tu templo y de tu ciudad solamente durará 70 años. Así que después de los libros de Crónicas, tenemos el libro de Esdras, que habla acerca del regreso del pueblo de Dios para reconstruir el templo. Y más adelante vino Nehemías con el segundo grupo que vinieron a reparar la ciudad. Finalmente está el libro de Esther, que nos muestra cómo el Dios omnipresente y omnipotente llegó a ser un Dios escondido a fin de proteger ocultamente a sus elegidos, que se hallaban cautivos y dispersos. Aparentemente parecía que Dios no hacía nada por ellos. Es como que Él se escondió. Era el Dios escondido, el Dios que se ocultaba, como dice Isaías 45:15. Verdaderamente, tú eres un Dios que se esconde, oh Dios de Israel, el Salvador. Así que este libro de Esther no menciona el título divino de Jehová Dios, ni tampoco usa la palabra Dios. No obstante, nos muestra que Dios usa siempre su soberanía de una manera muy amplia para proteger a sus elegidos de una manera encubierta. Esto se debe que, aunque ellos sufrieron una gran persecución durante el cautiverio, ellos sobrevivieron y se multiplicaron de tal manera que un día Dios pudo traerlos de regreso a la tierra de sus padres. El primer grupo regresó a la buena tierra bajo el mando de Zorobabel, y el segundo grupo regresó bajo el liderazgo de Esdras. Such a history. Tenemos tal historia. Don't forget, all this is a type typifying the New Testament. Pero no se olviden que toda esta historia del pueblo de Israel es un tipo de la experiencia de los creyentes del Nuevo Testamento, que son los elegidos de Dios, la iglesia. La iglesia fue establecida en el primer siglo por el Señor, la cabeza, mediante sus apóstoles. Pero a los finales del primer siglo, la iglesia se degradó. Es decir, la iglesia cayó en cautiverio. Pero tenemos que darnos cuenta que nosotros, los individuos, necesitamos aplicar esta experiencia, y esta es que todo aquel que ha sido derrotado en la vida espiritual ha sido capturado y estará en el cautiverio hasta el día en que se arrepienta. Y es mediante su arrepentimiento que será traído de regreso, ¿ven? Él fue capturado y sacado del disfrute del Señor. El creyente fue capturado y no pudo seguir disfrutando, pero si se arrepiente, regresará al disfrute de Cristo. Hoy en día estamos en una época como la que existía en los tiempos de Esdras. Vivimos en una situación como la que existía en los tiempos de Esdras. Algunos ya hemos regresado, otros aún se encuentran en camino. Necesitamos darnos cuenta que nuestro Dios, el Dios de Israel, es misericordioso,
está lleno de perdón, es omnipresente y omnipotente. Él es tal Dios, pero también es el Dios que se esconde, quien obra secretamente, ejerciendo su sabiduría y su soberanía para protegernos, guardarnos y salvarnos. Por tanto, no tenemos que preocuparnos por los que se nos oponen, los que nos persiguen, porque creemos en nuestro Dios, un Dios que es omnipotente, que se esconde y que obra secretamente. Si necesitamos una Esther, Él la hará surgir. Él es soberanamente sabio. Él puede hacer todo con su sabia soberanía. Pues bien, hablaremos de este tema tan crucial en este mensaje que hemos titulado El dinamismo de Nehemías. For the return of the captivity back to... Este libro, que narra la historia del regreso del cautiverio de Israel a Jerusalén para reconstruir el templo y reparar los muros, a fin de que Dios pudiera tener una casa y un reino en la tierra. Para llevar a cabo esto, sin duda, se requería una obra en 3 etapas. En primer lugar, algunos cautivos debían regresar de Babilonia a Jerusalén para echar los cimientos a fin de fundar de nuevo la nación. Para poder hacer esto, se requería de un gobierno fuerte, una administración sólida. En la segunda etapa se necesitaba la enseñanza, se necesitaba la educación para introducir al pueblo de Dios en una cultura que fuese conforme a Dios. Y esa cultura no tenía nada que ver con las culturas egipcia, la cultura cananea, ni la cultura babilónica, no, sino que era una cultura que expresase a Dios. Para eso se requería mucha educación. Y tercero, era necesario forjar una constitución orgánica en la nación. Ahora, ¿quién era la persona apropiada para que tomase el liderato en la primera etapa? ¿Quién tenía tal capacidad? Fue un descendiente de la familia real de David, que se llamaba Zorobabel. Si estudian la Biblia cuidadosamente respecto a esta persona, podrán ver que él fue un gobernador muy fuerte. Él era fuerte y él dirigió al pueblo de una manera excelente. Pero aparte de él, también había un escriba, un descendiente de la familia sacerdotal, cuyo nombre era Esdras. Él era un sacerdote muy educado, un escriba muy versado en la ley de Moisés. Aunque él no tenía rango, pero fue tan fuerte, tan valiente, tan agresivo, tan dinámico, que cuando presentó la petición delante del rey de Persia, y como gozaba de buena reputación delante del rey, el rey lo designó a algo que era más alto que lo que tenía antes, y le permitió que designara magistrados y jueces. Este era Esdras. And for the third section, Nehemiah. Entonces, para la tercera etapa, se necesitaba a Nehemías. Who was this man? ¿Y quién era este Nehemías? Of what tribe? ¿De qué tribu era? Ni siquiera se menciona de qué tribu era. ¿Qué hacía? Era un simple copero que servía vino al rey. Nehemías nunca había estado triste en la presencia del rey. Pero un día, el rey le preguntó, ¿por qué estás triste? ¿Por qué tienes un rostro decaído? Y puesto que Nehemías era muy valiente y agresivo, él aprovechó la oportunidad para contarle la historia al rey. Y entonces el rey le contestó, ¿entonces qué pides? Y es tan extraño que el rey le permitió que hiciera todo lo que había pedido. ¿Pueden ustedes creer esto? Dios es soberano,
Pero aquí no vemos que Dios haya despertado a Nehemías. Entonces, ¿cómo se despertó este deseo en él? Sencillamente, él le preguntó a uno de sus hermanos que había regresado de Jerusalén: oye, ¿cuál era la situación allá? Y vaya, la respuesta fue desalentadora. Le dijeron: las puertas están consumidas por el fuego, el templo está devastado y el pueblo está sufriendo. Miren, no fue mucho lo que escuchó. Y al escuchar esto, Nehemías lloró y lloró y oró. Él no convocó una reunión de oración, sino que oró por sí mismo, motivado por una carga genuina. Entonces esta carga entró en su ser, y esta situación lamentable se expresó en su rostro, y el rey se dio cuenta. Queridos santos, el recobro del Señor a través de los siglos ha sido guardado por este mismo principio en 3 secciones: la sección del gobierno, la sección de la educación y la sección de constitución. Esther is the most sweet book El libro de Esther es el más dulce in the Bible. Very sweet. de toda la Biblia. Es muy dulce. Sweeter than Swiss chocolate. Es mucho más dulce que el chocolate suizo. So, Esther Esther is the course of American dessert. es como un delicioso postre americano, Very sweet. muy dulce, muy dulce. Y el ingrediente que le da la dulzura a este postre es el cuidado secreto. Pues este libro cubre el cuidado secreto que Dios efectúa y la salvación que Dios da abiertamente. El cuidado es secreto, pero la salvación es abierta, es pública. Dios es un Dios que se esconde. Un Dios que se esconde. Él es omnipresente y también es omnipotente. Pero nadie sabe dónde está Él, porque Él se esconde. Había muchos hijos de Israel dispersos por causa del cautiverio, y ellos decían a las personas que su Dios era Jehová. Pero finalmente las personas de esos grandes imperios, al ver su condición, les preguntaban: ¿dónde está vuestro Señor Jehová? ¿Jehová vive? ¿Es Él real? Si es real, ¿por qué ustedes están viviendo aquí como esclavos? ¿Dónde está tu Dios? Él se estaba escondiendo. La historia es muy interesante. Es el Dios que se esconde. El Dios que se esconde es nuestro Dios. Incluso hoy, en la era de la iglesia, es un Dios que se esconde. Un Dios que se esconde. Parecería que no existe un Dios en el universo. Y a veces nos preguntan: si Dios existe, ¿cómo podría ocurrir esto o aquello? Pero Dios sí existe. Y Él disciplinó y castigó a su pueblo debido a su degradación y corrupción, porque no podía tolerar lo bajo que habían caído. Así que los entregó como esclavos a las naciones gentiles. Y eso sí es verdad. Pero en su severidad también tuvo misericordia. Mientras el pueblo de Israel estaba en la dispersión y el cautiverio, Dios se escondía allí para cuidar de manera escondida, para salvarlos en el momento apropiado. Hemos llegado al libro más dulce de la Biblia. El Dios que se esconde salvó a su pueblo que estaba en cautiverio, tal y como lo vemos en el libro de Esther. En nuestra experiencia, hay momentos
en que sentimos que no existe Dios en el universo, pero Él se encuentra allí, solo que de manera escondida, ¿verdad? Por supuesto, Víctor. Dios se encuentra allí siempre porque Él es omnipotente, omnipresente y soberano. Él se encuentra en medio de todas las situaciones de su pueblo y labora de manera escondida detrás de la escena. En Isaías 45 dice que Él es un Dios que se esconde, lo cual no es fácil de comprender. Pero yo creo que a Él le gusta obrar de esa manera. Incluso Watchman Nee escribió un libro que tiene ese título, El Dios que se esconde. Los israelitas estaban en una situación miserable durante su cautiverio, siendo oprimidos por las naciones gentiles, es decir, por los medopersas y los babilonios. Sin embargo, Dios estaba allí en medio de ellos y estaba obrando en ellos. Muchas veces, en nuestras situaciones personales, parecería que Dios no está con nosotros. Algunas veces tratamos de hablar con Él, tratamos de comunicarnos con Él y queremos verlo, pero todo pareciera indicar que Dios no está interesado en nuestra situación. Quizás queremos que el Señor nos saque de nuestra situación o que nos provea algo o haga algo por nosotros. Y parecería que Él no está allí. Pero créame, Dios sí está allí. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que sentían los israelitas cautivos, siendo disciplinados por Dios y esclavizados por las naciones? Ellos estaban lejos de su tierra. No habían podido regresar y la situación no era para nada buena. Pero Dios estaba trabajando detrás de la escena, proveyéndoles a una Esther de manera escondida para ayudarlos. Dios estaba ayudándolos de una manera escondida hasta que finalmente pudiese manifestar su cuidado de manera pública. Eso era simplemente un asunto de tiempo. Of the book of Jude is not so easy. No es tan fácil hacer un estudio vida del libro de Job, Because Job is an ancient book. debido a que es un libro muy antiguo, que fue escrito 2000 años antes de Cristo, probablemente durante el tiempo de Abraham. En este libro, Satanás, el enemigo de Dios, es un verdadero misterio para nosotros. ¿Por qué Satanás todavía no solo tiene la libertad, sino también el derecho de acceder al sitio donde está Dios y asistir a los concilios que Dios tiene con sus ángeles? ¿Quién podría asistir a tales concilios? Según Apocalipsis 12, este derecho le será quitado al enemigo en la gran tribulación, cuando los vencedores lleguen a los cielos y echan fuera a Satanás de los cielos a la tierra. Y ese será el comienzo de la gran tribulación. El nombre Job significa aborrecido o perseguido. Y según el relato de este libro, no cabe duda que él sufrió todo el odio y la persecución de Satanás. El escritor de este libro es Job mismo. Y esto es confirmado en la palabra de Dios, en el libro de Ezequiel, y también por la epístola de Jacobo, en el capítulo 5, versículo 11. Este libro es el relato de las conversaciones entre 6 personas, que son Job, su querida esposa, los 3 buenos amigos de Job y el joven Eliú. Así que son 6. Además de Dios, por supuesto. En ese entonces todavía no se había promulgado la ley, pero todo el hablar de estas personas estaba basada en el principio del bien y del mal.
Esto se relaciona con el segundo árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa es la razón por la que en sus conversaciones siempre involucran la equidad de Dios, los juicios justos de Dios. Los tres amigos sostuvieron una conversación lógica en la que, según su raciocinio, Job debía estar mal en algún aspecto. Y si él no estaba mal, entonces tal vez sus hijos estaban errados. Porque si no, ¿por qué estaba el juicio de Dios sobre él? ¿Por qué Dios juzga al linaje humano? Debido a que Dios, conforme a su economía, creó el universo y él debe reinar y debe gobernar sobre los hombres. Y por lo tanto, para esto él debe juzgar. Según el deseo de Dios, él creó al hombre a fin de que Dios pudiese ser expresado por medio del hombre. Pero para poder expresar a Dios, el hombre debe estar primero bajo el gobierno de Dios. Y esto también implica el juicio de Dios. En Romanos 2, 5 y 6 se nos dice claramente que Dios juzga y Dios sí va a juzgar. Y para llevar a cabo este juicio, Dios designó al hombre Jesucristo. Así que tarde o temprano, todos seremos juzgados por el Señor Jesucristo. Y en 1 Timoteo 5:24 se nos dice que los pecados de algunos hombres son manifiestos antes de que venga el juicio, mas a otros se les descubre después en el juicio. Pero esto no significa que Dios no juzgará. Y no solo eso, sino que en Romanos 8:20 al 22 dice que toda la creación está sujeta a vanidad y gime con dolores de parto, lo cual también es una clase de juicio. Así que debido a este juicio, a veces las personas sufren el azote de las calamidades naturales, aun cuando ellas mismas no hayan pecado. Three good friends, they became. Los tres buenos amigos de Job se enfrascaron en un debate y cada uno tenía una perspectiva diferente. Debatían tanto pensando que el sufrimiento de Job era un juicio de Dios. Es evidente que los amigos de Job no podían ver el aspecto positivo de la economía de Dios cuando Dios juzga a su pueblo santo, que incluía a Job. ¿Cuál es el aspecto positivo de la economía de Dios? El aspecto positivo es que Él hace esto con el fin de tratar con nosotros para despojarnos, a fin de que podamos ganar a Dios más y más. En este libro, lo más difícil de entender es el contexto. Los amigos de Job, incluyendo a Job mismo, no pudieron ver nada con respecto al trato de Dios. Ellos solo conocían el juicio de Dios. Todo aquello que está relatado en el libro de Job y que se relaciona con el sufrimiento de Job no era el juicio de Dios, sino eran los tratos de Dios. Por tanto, necesitamos olvidarnos de la palabra juicio. A lo largo de los 40 siglos, todas las personas que leen el libro de Job se aferran a la misma lógica. Creen que Dios estaba castigando a Job por algo que él había hecho. Y nadie, incluyéndonos a nosotros, tenemos el concepto de que Dios con frecuencia nos despoja, trata con nosotros. Aunque no hayamos hecho nada malo, de repente algo nos sucede. Y esto ocurre porque Él desea tratar con nosotros. ¿Alguna vez en su lógica natural habían considerado el trato de Dios? Antes de 1932, yo no tenía esta palabra en mi diccionario espiritual. El trato de Dios, el despojar de Dios. ¿Qué significan estos tratos? En mi diccionario solo existían las palabras
juicio y castigo. Pero aprendí la palabra tratos del hermano Ni. Cuando él usó esta palabra por primera vez, yo dije, ¿qué es esto? Si leen el libro de Job, verán que él se arrepintió y dijo, de oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te han visto. Nosotros interpretamos que Job haya podido ver a Dios como que él haya ganado a Dios. Pero, ¿qué significa ganar a Dios? En Job no encontramos una revelación mayor al respecto, pues la revelación en este libro no es clara, ni es completa ni perfecta, comparada, por ejemplo, con lo que se encuentra en los escritos de Pablo, especialmente en Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Si leemos estos 4 libros tan cortos, obtendremos una visión clara de lo que significa ganar a Dios. ¿Qué dirían ustedes si les preguntan algo acerca del tema del libro de Job? El tema de este libro es el propósito de Dios en el trato que aplica a su santo. ¿Cuál es este propósito? El propósito de Dios al tratar con nosotros es despojarnos completamente de todas las cosas a fin de que ganemos más y más de Dios. The Psalms were written according to 2 kinds of concepts. Los salmos fueron escritos según 2 clases de conceptos. You have also to pick up this point. Otherwise, you couldn't understand Psalms. Necesitamos comprender este punto, de lo contrario, no podremos entender los salmos. En primer lugar, está el concepto humano de los escritores, el cual proviene de su buena naturaleza, creada por Dios y formado con las tradiciones de su linaje santo. Israel era un linaje santo que tenía mucha cultura. En segundo lugar, está el concepto divino de Dios, que toma a Cristo como su centralidad y universalidad, y con respecto a Cristo en su divinidad y humanidad, su vivir humano, su muerte todo inclusiva, su resurrección que imparte vida y produce la simiente, su glorificación, su ascensión, su manifestación en gloria y su reino eterno. Todos estos puntos son claramente revelados, incluso de manera detallada, en los Salmos. Ahora, permítame usar esto. Necesitamos aplicar estos 2 tipos de conceptos a los Salmos 1 y 2. Ambos salmos son como 2 declaraciones. Una es hecha por el salmista de acuerdo a su concepto humano, y la otra es una declaración hecha por Dios según su concepto divino, respecto a Cristo en su centralidad y universalidad. El Salmo 1 es una declaración hecha por David, según su propio concepto humano. Y el Salmo 2 es también una declaración hecha por David, pero conforme al concepto divino. A través de un solo mismo escritor, David, procedieron 2 declaraciones diferentes en los Salmos 1 y 2. El Salmo 1 fue declarado según su concepto humano, pero súbitamente el tono cambió. Surgió otra manera de hablar que es conforme al concepto divino. El concepto humano de los escritores santos exalta la ley como su énfasis principal. Atesoran la ley y permanecen en la ley por toda su vida. El concepto divino del Dios que revela exalta a Cristo como su énfasis principal. Según el concepto divino, The central thought of the book of Psalms is Christ, el pensamiento central del libro de los Salmos es Cristo, as revealed in plain words, like lo cual se revela en palabras claras, como lo dijo el Señor Jesús en Lucas 24:44. Y la iglesia como la casa de Dios y la ciudad de Dios para su reino,
la cual está tipificada por el templo y la ciudad de Jerusalén. Esto es absolutamente diferente. Salmos es un solo libro, pero está escrito en dos diferentes tonos. Un tono es conforme al concepto humano y el otro tono es conforme al concepto divino. ¿Y cómo puede ser esto? Puede ser porque sencillamente estos escritores santos erraron en su entendimiento debido a su concepto humano. Pero sin embargo eran hombres piadosos. Tenían una relación muy íntima con Dios. Por tanto, mientras hablaban erróneamente, Dios intervenía para hablar por medio de ellos. ¿Pueden ver esto? Debido a que tenían una relación tan íntima con Dios, eran uno con Dios, estaban tan cerca de Dios que cuando ellos hablaban, aún erróneamente, Dios intervenía para hablar en el hablar de ellos. Dios hablaba pese a que ellos hablaban erróneamente. No debemos separar el Salmo 1 del Salmo 2. Estos dos salmos fueron el hablar de David, pero el primero se escribió según el concepto humano de David, mientras que el segundo, a pesar que también fue escrito por David, el Salmo 2 en realidad fue la expresión de Dios. Y después, en los Salmos 3, 4, 5, 6 y 7, ocurre lo mismo. Pero cuando llega al Salmo 8, el tono cambia. En los Salmos del 3 al 7, vemos cuán miserable y llena de dolor es la situación terrenal. Allí hay enemigos, homicidios y toda clase de problemas. Pero de pronto, el salmista dice: «Oh Jehová, Señor nuestro, cuán excelente es tu nombre en toda la tierra». Cuando su nombre está ausente, la tierra es un desastre. Cuando su nombre está aquí en la tierra es excelente. ¿Qué nombre? Es el nombre de aquel que llegó a ser un ser humano, un poco menos que los ángeles. Es el nombre de aquel que pasó por la vida humana y que murió y que resucitó y ascendió a los cielos para recibir gloria y honra. Cuando este nombre está en la tierra se vuelve excelente. Proverbios is a collection of the words of the wise. Es una colección de las palabras de gente sabia. Y los principales escritores y los que recolectaron estos proverbios fueron Salomón, que escribió 3,000 proverbios, y Ezequías, que añadió algunos proverbios de los ancestros en los capítulos del 25 al 29. Los primeros 24 capítulos son recopilaciones hechas por Salomón, y los últimos 5 capítulos son recopilaciones de Ezequías. Y después llegamos al último capítulo, el cual se hace difícil decidir quién fue el escritor. Proverbios es una recopilación de las palabras de sabiduría que le enseñan a la gente cómo deben comportarse y cómo deben edificar su carácter en la vida humana. Si hubiese un libro en esta tierra que nos dijese cómo debemos conducirnos y cómo debemos edificar nuestro carácter en la vida humana, ¿no les gustaría a ustedes tenerlo? Pero hay un gran pero. Todas las religiones enseñan acerca del mismo tema, y todas las filosofías, la lógica, enseñan lo mismo. Este asunto ha sido estudiado por la humanidad desde que la humanidad ha llegado a existir, porque es un gran tema. Divine revelation in the Holy Scriptures La revelación divina en las Santas Escrituras is progressive. es progresiva. Desde la creación del hombre a la imagen de Dios, en el primer capítulo de Génesis, a través de muchos procesos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hasta la consumación de la Nueva Jerusalén, en los 2 últimos capítulos de Apocalipsis.
ya que los proverbios fueron recolectados principalmente por dos reyes de Judá en la era de la ley, el libro de Proverbios puede ser considerado como un tema subsidiario a la ley, debido a que la ley fue escrita por Dios según lo que Él es, y lo que Él es son los atributos de Dios. Dios es amor, Dios es luz, Dios es santo, Dios es justo. Y es esto y aquello, cientos de puntos. Y todos estos son los atributos de Dios. Y Dios creó al hombre a su propia imagen, lo que quiere decir que Dios creó al hombre según lo que Él es. Y basado en estos atributos de Dios, el hombre fue creado por Dios. Esta es la ley. La ley fue escrita según los atributos de Dios y demanda que el hombre se conduzca y que se edifique como Dios. Y este es un gran trabajo. Ahora, en cierto sentido, el libro de Proverbios es simplemente una parte subsidiaria a la ley, que le instruye a la gente cómo conducirse como Dios, cómo edificarse a sí mismo como Dios. Of the 5 books of poetry. Así que hay una secuencia de los 5 libros de poesía, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Estos 5 libros de poesía tienen una secuencia, y la secuencia que tienen en sus significados espirituales es excelente y muy dulce. Job enfatiza que Dios desea que el hombre lo busque y lo gane solamente por Dios mismo y no por ninguna otra bendición o prosperidad, y que Dios desea que el hombre lo busque a Él por su perfección y no para su integridad. Dios desea que el hombre busque cierta clase de perfección que es Dios mismo, que Él tenga la perfección de Dios, no la perfección de la rectitud o de la integridad, ¿verdad? Salmo enfatiza la búsqueda del hombre en tener contacto con Dios por medio de sus alabanzas, oraciones, sus cantos con exultación. Ahora, Proverbios enfatiza la sabiduría que el hombre recibe de Dios por medio de su contacto de Dios, que le enseña al hombre cómo debe conducirse en su vida humana. Y esto es bueno, pero cómo explicar este asunto de ser bueno es una gran filosofía. Eclesiastés enfatiza la vanidad de vanidades de todas las cosas bajo el sol, pero no de todas las cosas en los cielos. Lo único que hay bajo el sol es vanidad. Y sobre el sol están los cielos, la realidad, ¿verdad? La cual es hecha real por el hombre por medio de la sabiduría que recibe de Dios. Si usted ha tenido contacto con Dios y recibe sabiduría de Dios, usted podrá ver que todo bajo el sol es vanidad. Es como correr tras el viento. Muy bien. Cantar de los Cantares enfatiza que Cristo es el cantar de los cantares, la satisfacción de las satisfacciones de la vida humana, que ésta está en contra de la vanidad de vanidades de todas las cosas bajo el sol. Todas las cosas bajo el sol son vanidades. Solamente Cristo es la satisfacción. Así que Él llega a ser nuestra canción. ¿Por qué nos gusta cantarle a Él? Porque estamos satisfechos. Ecclesiastes in Hebrew is Eclesiastés en hebreo es Kohelet. Kohelet, It means preacher. que significa predicador. Uno que ha congregado y ha hablado a una asamblea de los hijos de Israel, ¿verdad? Muy bien. El escritor era el sabio rey Salomón. El tiempo en que se escribió fue el año 977 a.C., después de que Salomón cayera. El lugar, sin duda, fue Jerusalén. Y los contenidos, pueden ser considerados como una historia. Eclesiastés es una historia. ¿Historia de qué? Historia de la vida humana, completamente
de vanidad de vanidades. La historia de la humanidad es ¿qué cosa? Vanidad de vanidades. Todo lo que está bajo el sol es vanidad. Si leen Romanos 8, verán que la creación fue hecha sujeta ¿a qué? A vanidad. Todo el universo que está bajo el sol está sujeto a la vanidad y bajo la esclavitud de la corrupción. Todo aquí se está pudriendo bajo la esclavitud de corrupción. Yo puedo ponerme un par de zapatos y pienso que mis zapatos los he comprado ya no sé cuántos años atrás y parecen nuevos, pero de repente, el taco se convierte en blanco. ¿Qué es eso? Entonces lo mando a que sea reparado y me dicen, tu zapato está muy viejo, está corrompido, se está cayendo en pedazos. Así que ellos cambiaron el taco, pero solamente 2 días atrás. Fue a la casa y ya esa parte estaba blanca. ¿Qué? Esta es la esclavitud de la corrupción. In creation of man, En la creación del hombre, God put something into man. Dios puso algo dentro del hombre, que Salomón lo llamó la eternidad. Y esta es la aspiración que busca a Dios. En el hombre hay una clase de aspiración que desea conocer y buscar a Dios. Tal vez no podamos decirlo, pero de alguna forma hay algo que después que disfrutamos todas las cosas, dentro de nosotros hay algo que es una aspiración por algo eterno, algo que no sea temporario. Un buen número de personas que han tenido mucho éxito les pueden decir esto, que cuando estaban esforzándose para obtener su carrera o lo que sea que buscaban, ellos la obtuvieron y tuvieron el éxito, pero después ellos sintieron una clase de vaciedad que estaba en ellos. Ellos buscaban algo que sea eterno. No hay palabra, solamente es una clase de sentimiento. Muchos han tenido esto. Tal vez usted estaba estudiando en la universidad y haciendo sus grados. Tal vez tenía el deseo de tener muchos doctorados. Pero cuando lo obtuvo, solamente sintió, ¿qué es esto? Que soy un cero. Estoy aspirando por algo que no es eterno. Pero nosotros tenemos una aspiración por lo eterno. Esto es todo lo que les puedo decir acerca de mis propias experiencias. Cada vez que tenemos éxito en la vida humana, parece que nos lleva a tener esta clase de sentir. ¿Y qué es esto? Es una aspiración dentro de nosotros por las cosas eternas, o sea, por Dios. Así que el corazón del hombre busca a Dios porque fue hecho por Dios. ¿Ustedes piensan que un perro o un caballo tienen esta clase de aspiración? No. Pero una persona pensativa, cuando tiene éxito, algo dentro de ellos está buscando las cosas eternas. God created man for himself, Dios creó al hombre para sí mismo, but man was seduced to pero el hombre fue seducido a dejar a Dios. Y parecía que el hombre ya había terminado con Dios, ¿verdad? Porque para el hombre todo ha sido confiscado por la caída del hombre. Pero no digan eso. ¡Ajá! Dios todavía bendecirá al hombre con alguna clase de buena vida, para que coma bien, beba bien, disfrute, y en este orden pueda mantener la existencia de la humanidad. La humanidad puede sobrevivir generación tras generación, y para esto es el vivir del hombre. Dios vino para redimir a sus escogidos. ¿Pueden ver esto? Si no hubiera bendición, no hubiera nada de bendición, casi nadie podría vivir en esta tierra. Yo creo que todos estaríamos tratando de cometer suicidios, ¿no es verdad? Si toda la humanidad fuese acabada, todo sería terminado. Entonces, ¿cómo podría venir Cristo? ¿Para quién vendría Cristo? Por un lado, tenemos que entender que yo, un hombre, es un hombre caído, he sido terminado, todo ha sido terminado entre yo y Dios. Pero por otro lado, Dios todavía nos bendice y manda la lluvia a la tierra para mantener un buen orden en el universo. A todos nos gusta vivir aquí. Y este vivir hace que toda la humanidad sea para Dios a fin de que Él cumpla su predilección. Él nos ha escogido antes de la fundación de la tierra. Así que todos estamos aquí. Yo nací en la China y mi madre me trajo al cristianismo. Ella nos crió a todos nosotros, sus hijos, en el cristianismo. Cada domingo
Ella hacía una buena comida para nosotros, alentándonos para ir a la iglesia. Pero nunca fui salvo allí. Pero fui guardado allí hasta que, al final de mis años de adolescencia, un día, una joven hermana, solamente 5 años mayor que yo, ella vino de otra provincia a predicar el evangelio. Yo estaba curioso. Tenía que ir a oírla. Y esta jovencita predicó y yo fui atrapado por el Señor. Fui salvo. Así que sin esta clase de vida humana, ¿cómo podría yo haber existido hasta ese día? Sin embargo, ven, todo esto es la soberanía del Señor. The Song of Songs. El cantar de los cantares. I never dreamed Jamás soñé to have our life study of the entire Bible ending in this book. que terminaría el estudio vida de toda la Biblia con este libro. It just happened this way. Pero sucedió de esta manera. Oh, I shouldn't say it just happened this Oh, no debería decir que simplemente sucedió de esa manera, way. It is under God's sovereignty. sino que esto sucedió por la soberanía de Dios. Sin duda, este es un buen final. Más adelante verán que El Cantar de los Cantares es un libro de conclusión que introduce el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿cuál es el siguiente libro? Es el libro de Isaías. Isaías es el primer predicador del Nuevo Testamento, debido a que profetizó acerca del nacimiento de Cristo, o sea, su encarnación por medio de una virgen, para ser un niño. Y este niño es profetizado por Isaías como el Dios Todopoderoso y el Padre Eterno. No existe ni un solo capítulo en toda la Biblia que nos dé tantos detalles acerca de la muerte de Cristo como lo hace Isaías 53. Aunque Isaías es un libro del Antiguo Testamento, sin embargo es una puerta, es una entrada al Nuevo Testamento. Y el Cantar de los Cantares es como uno de los ujieres que está en la puerta del Nuevo Testamento. ¡Aleluya! Hace unos 1000 años antes de Cristo, hubo un rey que escribió este poema como una clase de romance, pero no lo hizo en un estándar bajo, sino en un estándar muy elevado, porque describe el más puro amor, el más elevado nivel de amor. Y esta es la historia del romance de un rey. Pero ¿cómo podríamos encontrar la vida cristiana revelada en este libro del Cantar de los Cantares? Para comprender el Cantar de los Cantares, necesitamos interpretar todas las figuras, todas las señales. Este libro tiene muchas figuras literarias. Por ejemplo, allí no aparece la cruz, pero sí aparece la figura de la cruz. Ahí no está la resurrección, pero sí está la figura de la resurrección. Allí no vemos la ascensión, pero sí está la figura de la ascensión. Así que, para poder comprender el Cantar de los Cantares, debemos ser hábiles en una sola cosa, que es interpretar las figuras y las señales. Particular book. Este libro es muy particular. Very particular in the Holy Scriptures. Este es un libro muy particular en las Santas Escrituras. Not a book of history. No se trata de un libro de historia, ni de profecía, no es un libro de evangelio. Entonces, ¿qué cosa es? Es un romance poético. Muy raro. ¿Existe en la Biblia un romance? No solo este libro es un romance, sino que toda la Biblia es un romance. Y trata de Dios que se enamora del hombre. Actualmente muchos dicen en cuanto al matrimonio que las personas deben ser afines, deben ser iguales. Y en cierto sentido estoy de acuerdo con eso. Pero resulta difícil encontrar a una pareja, un marido y una esposa,
que de verdad hagan buena pareja. Les digo algo, 2 personas idénticas finalmente pueden terminar siendo enemigas, mientras que 2 personas diferentes pueden ser amantes amigos. Salomón se enamoró de una doncella del campo, y de la misma manera Dios se enamoró de el hombre. ¿Pueden ustedes creer que Dios se haya enamorado del hombre? Puesto que Dios es tan grande y tan sabio, y nosotros somos tan pequeños y tan insensatos, nos cuesta mucho pensar que Dios se enamoraría de nosotros. ¿Cómo podríamos nosotros ser una pareja para Dios? Pero el principio básico en la ordenación de Dios en su creación respecto al matrimonio es esta: que en el matrimonio las personas no necesitan ser iguales. Parenthood has been teaching. La totalidad del Nuevo Testamento Stresses all the time the body. enseña y enfatiza la vida del cuerpo y no la vida individual. Pero este libro, El Cantar de los Cantares, no enfatiza la vida corporativa, sino la vida individual. Si queremos tener la vida del cuerpo, necesitamos tener un contacto individual, personal con el Señor. Si no tenemos un contacto personal con el Señor como nuestra base, jamás podremos tener la vida del cuerpo de una manera apropiada. Este libro, en su totalidad, no se interesa por la iglesia, como aquellos que aman a Cristo, sino a una sola persona. Este libro narra la experiencia progresiva de un creyente individual que ama a Cristo y tiene comunión con Cristo. Este libro tiene varias secciones que concuerdan con el significado intrínseco y espiritual de Cantar de los Cantares. Y estas secciones son las siguientes. 1. Atraída a ir en pos de Cristo para ser satisfecha. 2. Llamada a ser librada del yo al unirse a la cruz. 3. Llamada a vivir en ascensión como nueva creación en resurrección. 4. Llamada de manera más intensa a vivir detrás del velo por medio de la cruz, después de experimentar la resurrección. 5. Ella participa en la obra del Señor. Al final, ella llega a ser una colaboradora del esposo y ella espera ser arrebatada. En el capítulo final, cuando todo sea cumplido, esta amadora de Cristo aspira ser arrebatada. El Vigilante.